Mi hijo Ricardo se acercó a su esposa Isabella y la rodeó con el brazo por la cintura. En su rostro se reflejaba una fría determinación que nunca pude comprender. Tomó el micrófono y se dirigió a la multitud, a mis amigos, a mis vecinos. Le estamos dando a nuestra madre el mejor regalo, la paz. Le hemos reservado un lugar maravilloso en la residencia de ancianos Tranquil Meadows. Sus pertenencias ya han sido enviadas allí, Tranquil Meadows, ese lugar al otro lado de la ciudad, del que circulan tantos rumores negativos. Por un momento sentí un zumbido en los oídos, y el aroma a canela que inundaba la panadería fue sustituido por un olor acre a quemado. Me pusieron el folleto en la mano. En la portada aparecían personas mayores sentadas en sillas con sonrisas falsas, con la sombra de la soledad proyectada en sus rostros. Isabella le arrebató el micrófono a su esposo. Su voz resonó triunfalmente. Por supuesto, el legado de la mariposa dorada estará en buenas manos. Ahora nos hacemos cargo de este lugar y pronto le daremos un aspecto moderno como Bella's Bites. Estas palabras golpearon las paredes de la pastelería, llenas de 70 años de recuerdos, como una bofetada. Apenas 10 minutos antes, este había sido mi paraíso. Cada rincón de la mariposa dorada estaba adornado con mariposas talladas en madera por las manos de mi difunto esposo Mateo. Ese día resonaba con la alegría de mis seres queridos, reunidos para celebrar mi 60º cumpleaños, el de Elena Vargas. Mi hijo Ricardo, mi único hijo, me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, te mereces lo mejor». Cuando lo miré entonces pensé que todas las dificultades, las noches sin dormir y una vida de sacrificios habían valido la pena. ¡Qué tonta fui! Ahora miraba los rostros a mi alrededor, veía la lástima, la conmoción y la impotencia en los rostros de mis vecinos, mis amigos de 40 años. Busqué los ojos de Ricardo, los ojos de mi único hijo, pero allí no había nada, ni amor ni arrepentimiento, solo el brillo frío y vacío de la codicia y la ingratitud. En ese momento, en mi propia panadería, delante de mis propios amigos, me di cuenta de que mi propio hijo me había dejado de lado, como si fuera un objeto obsoleto. Esto no era un regalo, era un exilio. Esto no era una celebración, era una ejecución pública. Me quedé sola, bajo los escombros de mi propia vida. La ironía del nombre Tranquil Meadows, prados tranquilos, era como un veneno que se filtraba en el alma. Aquí no había paz, ni prados verdes y frondosos, solo una impotencia mezclada con el olor a desinfectante, los fantasmas del abandono vagando lentamente por los pasillos y el triste repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Estaba de pie en la habitación a la que me habían llevado después de la fiesta, la ejecución pública de mi vida. Llamar la habitación sería generoso. Era una celda que consistía en 4 paredes pálidas, una cama metálica y un vaso de plástico en la mesita de noche. La calidez de mi propio hogar, mi panadería, el aroma de la canela y la vainilla, la comodidad de las mariposas de madera en las paredes se sentían tan lejanos, como si pertenecieran a otro universo. Todavía estaba en shock por ese momento. La voz de mi hijo resonaba en mis oídos. Le estamos dando a nuestra madre el mejor regalo. Paz. ¿Qué paz? Esto era el nombre del exilio, del ser ignorada. La sonrisa triunfante de Isabella no se me iba de la cabeza. Bella's Bites. Esta mancha insípida y sin alma en la mariposa dorada que mi esposo y yo habíamos creado con nuestra sangre, sudor y espíritu. Sentía como si me estuvieran apretando el corazón con un tornillo de banco. No podía respirar. Me aferré al borde de la mesita de noche y mientras mis dedos agarraban el frío metal, noté algo en la palma de mi mano.
con todo el alboroto. No sabía cuándo lo había cogido, pero el brillante folleto que me habían entregado ahora estaba arrugado en mi mano. Lo apreté, y los bordes del papel se clavaron en mi carne. El dolor no era nada comparado con el océano de traición que sentía. ¿Cómo había podido juzgar tan mal a mi hijo, mi Ricardo, mi mijo? Nunca había visto lo que había sacrificado para criarlo, para darle un futuro. O lo había visto, pero no le había importado. Mi mente viajó por los pasillos del pasado, entre mis monumentos de sacrificio, más allá de las paredes de esta habitación fría y extraña. Cada recuerdo era ahora una decepción, iluminada por la cruel realidad del presente. La primera parada en mi mente fue hace 25 años. Mi Mateo, mi amado esposo, el pilar de mi vida, el alma de la panadería. Con sus manos moldeaba no solo la masa, sino también nuestros sueños. Era fuerte, como una montaña. Nunca se me pasó por la cabeza que esa montaña pudiera derrumbarse algún día, pero esa enfermedad implacable, como un hongo que pudre incluso los robles más fuertes desde dentro, había comenzado a envolver su cuerpo. Primero llegó el cansancio, luego el dolor incesante, y finalmente el diagnóstico pronunciado con voz fría por el médico: cáncer de pulmón. A partir de ese día, el mundo se convirtió en un lugar diferente para nosotros. Ni siquiera el calor que emanaba del horno de la panadería podía derretir el terrible frío que sentíamos por dentro. Los pasillos del hospital, las sesiones de quimioterapia, los rostros de los médicos que oscilaban entre la esperanza y la desesperación, se habían convertido en nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo paisaje, y las facturas. Ay, esas facturas eran como una avalancha que se abatía sobre nosotros y crecía un poco más cada semana. Nuestro seguro solo cubría una pequeña parte de los gastos. El resto recaía sobre nuestros hombros. Una noche, mientras Mateo dormía, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando la pila de papeles que tenía delante. Los números bailaban ante mis ojos, como burlándose de mí. Estábamos agotados. Habíamos gastado hasta el último centavo en el hospital la semana anterior. Esa noche me desperté con los gemidos de Mateo. Tenía el rostro contraído por el dolor y respiraba con dificultad. Verlo así fue como si 1000 fragmentos de vidrio me atravesaran el corazón. En ese momento lo comprendí. El orgullo, los recuerdos, las posesiones, nada de eso importaba. Solo importaba su respiración. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol despertaron a San Antonio, ya había tomado una decisión. Silenciosamente saqué el joyero del dormitorio. Dentro estaban el collar de perlas de mi madre, mi anillo de compromiso, los aretes de zafiro que Mateo me había comprado en nuestro 10º aniversario, y muchos otros recuerdos. Cada uno tenía una historia, una vida vivida, pero comparados con los nuevos días que Mateo viviría, todos ellos carecían de sentido. Cuando entré en la joyería de un barrio poco seguro de la ciudad, o más bien, en la tienda que parecía una casa de empeños, sentí un nudo en el estómago. Entre el oro descolorido de las vitrinas, vi a la mujer indefensa reflejada en mi propia imagen. El anciano con gafas examinó las joyas que le mostré con un par de alicates, como si estuviera sopesando mi propia alma. Dejó a un lado las perlas de mi madre. Son falsas, dijo sin emoción. Sabía que mentía, pero no tuve fuerzas para protestar. El precio que me ofreció por las demás era menos de una cuarta parte de su valor real, pero en ese momento, ese dinero era una fortuna para mí. Me temblaban las manos cuando cogí el dinero. Cuando salí de la tienda, el vacío que sentía en los dedos y alrededor del cuello no era solo la pérdida de las joyas, sino también una parte de mi pasado. Pero no era suficiente. Medicamentos, médicos privados. Los gastos no cesaban. Lo siguiente era nuestro coche, un Chevrolet rojo, un modelo antiguo. Recuerdo el día en que lo compramos. Ricardo solo tenía 5 años y gritaba de alegría en el asiento trasero. Habíamos ido a tantos sitios en ese coche: picnics, pueblos costeros, las obras de teatro del colegio de Ricardo.
Ese coche era la versión con ruedas de nuestro álbum familiar. La idea de venderlo me parecía como vender una parte de mí misma. No le dije nada a Mateo cuando puse el anuncio en el periódico. Se enteró una tarde, cuando vinieron los compradores. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mientras estrechaba la mano de los nuevos propietarios del coche y les entregaba las llaves. Vi el reflejo de Mateo en el cristal. Intentaba ocultar las lágrimas que le corrían por las mejillas. Esa noche, cuando me senté a su lado, me susurró con voz entrecortada: «Perdóname, Elena. Te he metido en esta situación. He sido una carga para ti». Le tomé la mano, callosa, pero para mí, la más preciosa del mundo. «No digas eso, mi amor», le dije. «Somos una familia, somos un equipo. Tu aliento es más precioso para mí que todas las joyas y los coches del mundo. Empezaremos de nuevo, mientras estés a mi lado». Lo creía de todo corazón cuando se lo dije. Y empezamos de nuevo. Mateo sobrevivió los 2 años que le habían dado los médicos. Esos 2 años fueron nuestro tiempo robado. Fueron 2 años invaluables que compramos con el dinero de las joyas y el coche. Cuando murió, no me quedaba nada en las manos, solo el amor que me dejó, las deudas de la panadería y un hijo que tenía que criar. Ese día comprendí que el sacrificio era mi destino. Tras la muerte de Mateo, la mariposa dorada se convirtió en mi refugio, mi pluma y mi campo de batalla. A las 3 de la madrugada, antes de que la ciudad despertara, encendía el horno y amasaba la masa con amor, tal y como Mateo me había enseñado. Mantener vivo su sueño y no dejar que Ricardo sintiera la ausencia de su padre era mi único propósito. Ricardo estaba creciendo. Era un niño brillante. Sus ojos tenían el brillo soñador de su padre. Cuando se graduó como el mejor de su clase en la preparatoria, mi pecho se llenó de orgullo. El día que llegó a casa con la carta de aceptación de esa gran universidad de Austin, fue uno de los días más felices de mi vida. Pero esa felicidad dio paso a una profunda ansiedad cuando supe cuál era la matrícula anual de la escuela. La cifra era astronómica. Los ingresos de la panadería apenas nos alcanzaban para sobrevivir. Ahorrar esa cantidad de dinero era imposible. Vi cómo la emoción se desvanecía del rostro de Ricardo. «No importa, mamá», dijo una noche. «Iré a la universidad estatal de aquí. Te ayudaré en la panadería». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía permitir que se viera confinado entre estas 4 paredes como yo. Tenía que desplegar sus alas y volar hacia oportunidades que ni su padre ni yo habíamos tenido jamás. Le había hecho una promesa a Mateo. Nuestro hijo estudiaría y se convertiría en un gran hombre. Al día siguiente, me puse mi mejor ropa y me dirigí al banco. El joven del departamento de préstamos miró la pantalla de su computadora y dijo que los ingresos de la panadería no cubrirían un préstamo así. Su voz era muy mecánica. «Lo siento, señora. Nuestro análisis de riesgo es negativo», le supliqué. Le ofrecí poner la panadería como garantía. Puse el recuerdo de Mateo, nuestra casa, todo lo que teníamos sobre la mesa. Finalmente, aprobaron un préstamo educativo con altas tasas de interés y condiciones implacables. Cuando firmé el contrato, sentí que estaba vendiendo un pedazo de mi alma en ese papel, pero valía la pena por el futuro de Ricardo. Mi vida cambió por completo después de ese día. Ya no me levantaba a las 3 de la mañana, sino a las 2. Empecé a hacer no solo pan y pan dulce, sino también pedidos especiales, pasteles de boda y galletas para fiestas de cumpleaños. Pasaba los días en la panadería y las noches luchando con los libros de contabilidad. Dormir era un lujo para mí. Tenía las manos callosas de amasar y sostener bandejas calientes, cubiertas de quemaduras aquí y allá. Mi juventud se derretía con el calor del horno. Los fines de semana, mientras las mujeres de mi edad salían con sus familias, yo dormía una siesta de 10 minutos sobre los sacos de harina. Ricardo había empezado la universidad. Al principio, llamaba a menudo. Luego, sus llamadas se hicieron menos frecuentes.
Cuando llamaba, solía ser para pedir dinero para libros nuevos o para un viaje de vacaciones de primavera con sus amigos. Nunca le dije que no. Reduje mis propias comidas. A veces me conformaba con un plato de sopa o un café, pero siempre le enviaba el dinero que me pedía. No quería que se quedara atrás con respecto a los demás. No podía soportar verlo aplastado en ese mundo deslumbrante. Una vez me preguntó, «Mamá, ¿cómo estás?». Me sorprendió tanto que por un momento no supe qué decir. «Estoy bien, mijo, estoy bien. Solo estudia mucho», fue todo lo que pude decir. A él no le importaba cómo estaba yo, solo lo que podía hacer por él. En aquel entonces lo ignoré, llamémoslo la ceguera del amor maternal. 4 años pasaron como una vida entera. Cuando Ricardo lanzó su gorra al aire en la ceremonia de graduación, lo observé entre lágrimas entre la multitud. Lo había logrado. Mi hijo lo había conseguido. Todas esas noches sin dormir, todo ese agotamiento, parecieron desvanecerse en ese momento. Ahora podía volar con sus propias alas. Nunca olvidaré el día en que pagué la última cuota del préstamo. Fui al banco e hice el pago final. Cuando la chica del mostrador me entregó el documento de «su deuda está pagada», no hubo celebración ni ceremonia, solo un alivio tranquilo y cansado. Esa noche me senté sola en la panadería. Cogí una vieja foto de Mateo. «Lo hemos conseguido, Mateo», susurré. «Hemos salvado el futuro de nuestro hijo». Poco sabía yo que, mientras yo construía su futuro, él estaba sentando las bases de unos planes que destruirían el mío. Ricardo había encontrado un buen trabajo después de la universidad. Estaba construyendo una vida para sí mismo. Y entonces, Isabela entró en su vida. La primera vez que la trajo a la panadería, sentí una vaga inquietud. Isabela era hermosa, elegante, pero había una mirada calculadora en sus ojos, desprovista de sinceridad. Echó un vistazo a la panadería. «Qué auténtico», dijo. Usó esa palabra como un insulto oculto, a medio camino entre la condescendencia y la adulación. Miró las esculturas de madera talladas a mano por Mateo como si fueran basura vieja. Ese día no soltó la mano de Ricardo ni un momento, como si fuera una guardia que intentaba protegerlo de mi amor, de mi mundo. Su relación progresó rápidamente. Unos meses más tarde, decidieron casarse. Cuando me enteré de la noticia, intenté alegrarme, como haría cualquier madre. Pero esa alegría dio paso a la preocupación cuando comenzaron los preparativos de la boda. Isabela quería que todo fuera lo más caro, lo más extravagante, una lista de invitados de 1000 personas, el salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad, un vestido de novia traído especialmente de París. Cuando le dije a Ricardo que eso era demasiado, que podían tener una ceremonia más modesta pero significativa, mi hijo me levantó la voz por primera vez. «Mamá, este es el sueño de Isabela. No puedo decepcionarla. Además, tiene un amplio círculo de amigos. Esta boda también será una inversión en mi carrera». «¿Una inversión en tu carrera?», dije sorprendida. «Hijo, el matrimonio no se trata de eso. El matrimonio es una promesa entre 2 personas, no un espectáculo». Fue entonces cuando Isabela intervino. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz temblaba. «Señora Elena, lo entiendo. Quizá las cosas eran diferentes en su época, pero solo quiero que el día más especial de mi vida sea perfecto. Si esto le molesta, entonces tal vez no deberíamos casarnos». Fue una jugada de ajedrez magistral. Me había posicionado como el obstáculo para la felicidad de su hijo. Ricardo inmediatamente se puso de su lado. «¿Ves, mamá? ¿Cuánto la has molestado? Solo queremos tu apoyo». Eso es todo. Estaba acorralada. O hacía lo que ellos querían, o perdería a mi hijo. En ese momento no podía ver que ya estaba empezando a perderlo. El sonido de la lluvia había cesado. El silencio en la habitación ahora se sentía más pesado que los ruidosos recuerdos del pasado. Abrí los ojos y volví a mirar esas 4 paredes pálidas, esa cama de metal. Ahora todo estaba en su lugar.
No fue una decisión tomada en un momento, fue el acto final de un plan de traición que se había tejido, hilo a hilo, a lo largo de los años. Mis sacrificios no eran más que recursos que ellos podían explotar. Mi amor era el combustible que alimentaba su ingratitud. Mis lágrimas se habían secado. La profunda tristeza que sentía en mi interior estaba dando paso a otra cosa, algo frío, duro y afilado que nunca antes había sentido. No era la rabia de una mujer sumida en la desesperación. Era la determinación de una mujer que lo había perdido todo, pero se negaba a perder su honor. Le había hecho otra promesa a Mateo. Empezaremos de nuevo. Mi hijo y mi nuera pensaban que mi historia había terminado, pero se equivocaban. Este no era el final, era solo un comienzo, doloroso y largo. Y yo, Elena Vargas, escribiría el final de mi historia con mis propias manos. El impacto inicial de la traición es como un cuchillo clavado en el cuerpo, agudo, repentino y ardiente. Pero el verdadero dolor comienza cuando ese cuchillo está dentro. Lentamente, con cada respiración, cada latido del corazón se hace sentir, envenenando cada órgano que toca y filtrándose en los rincones más profundos del alma. Mi primera semana en Tranquil Meadows me pareció una eternidad, con ese cuchillo girando lentamente dentro de mí. Si la desesperación tuviera olor, olería como estos pasillos, una mezcla de lejía, comida rancia y el peculiar y agrio aroma de una muerte pospuesta. La habitación en la que me alojaron parecía haber olvidado lo que significaba tener alma. Las manchas amarillas en las paredes eran como un mapa de las innumerables lágrimas derramadas y las oraciones no escuchadas de quienes la habían ocupado antes que yo. La ventana estaba cubierta con gruesas barras de hierro que parecían huellas dactilares y daba al suelo de concreto agrietado del patio. No había césped ni vegetación aquí. La cama crujía dolorosamente con cada movimiento que hacía, como si también estuviera cansada y frágil como yo. Compartía mi habitación con una mujer de unos 70 años, cuyo nombre supe que era Sofía, una mujer cuyos ojos habían perdido su luz hacía años. El primer día, Sofía me dijo solo una frase: «Deja de esperar, niña. No va a venir nadie». En ese momento, pensé que esas palabras eran crueles. Ahora, sin embargo, entendía que no era crueldad, sino la primera y más importante lección de supervivencia que se aprendía entre esas paredes. Pasé mis primeros días en trance. Vivía con la tonta creencia de que todo era un terrible malentendido, que Ricardo, mi hijo, vendría a rescatarme de esa pesadilla. Cada vez que se abría una puerta, cada vez que oía pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba. «Aquí viene», me decía a mí misma. Ahora se abrirá la puerta y él dirá: «Mamá, perdóname, cometimos un error». Pero los que venían eran siempre enfermeras cansadas, auxiliares de enfermería malhumorados u otras almas perdidas y solitarias. Ricardo nunca vino. A mi cuarto día, decidí que no podía esperar más. Sofía me había dicho que el teléfono público al final del pasillo era nuestra única conexión con el mundo exterior. Incluso llegar hasta allí fue una lucha. Todos esperaban junto a ese teléfono con la esperanza de recibir una pizca de esperanza. Cuando llegó mi turno, marqué el número de Ricardo, que me había memorizado, con dedos temblorosos. Contuve la respiración mientras escuchaba el tono de llamada. Cada tono era como un martillazo en mi corazón, y entonces oí su voz. «Hola, soy Ricardo. Ahora no estoy disponible, por favor. Dejé un mensaje». El buzón de voz. Incluso la voz de mi hijo ahora pertenecía a un extraño, mecánica, sin emoción. Respiré hondo. «Ricardo, hijo mío, tu madre», susurré al auricular. «Estoy aquí, en Tranquil Meadows. Ha habido un error, mi hijo, lo sé. Por favor, ven a buscarme. Por favor, hijo, no me dejes aquí». Mi mensaje terminó en un sollozo de impotencia. Cuando colgué, vi que la fila detrás de mí me observaba con ojos silenciosos y comprensivos. Todos los que estaban allí habían vivido o presenciado esta escena innumerables veces antes.
Pasaron las horas. Me senté cerca de ese teléfono todo el día, esperando una llamada, pero el teléfono nunca sonó. Al día siguiente lo intenté de nuevo. Esta vez el teléfono contestó al segundo tono. ¿Hola? Era la voz de Isabela. La última pizca de esperanza que me quedaba se estremeció en ese momento. ¿Isabela? Soy yo, Elena, dije apresuradamente. Necesito hablar con Ricardo. ¿Puedes pasarle el teléfono, por favor? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego llegó la voz de Isabela, rebosante de falsa compasión. Ah, Elena. ¿Cómo estás? Esperamos que te estés adaptando. Los doctores dicen que las primeras semanas son las más difíciles. ¿Adaptándome? Pregunté incrédula. Isabela, ¿de qué estás hablando? Este lugar es como una prisión. ¿Dónde está Ricardo? Necesito hablar con él. Isabela suspiró. Su voz se endureció de repente, adoptando el tono de una maestra. Mira, Elena, Ricardo está muy ocupado ahora mismo. La adquisición de la panadería, la renovación. Está sometido a un estrés increíble. No tiene sentido alterarlo más. Por tu bien, por el suyo. Ambos necesitáis tiempo. Te están dando las enfermeras tu medicación. Tienes que tomarla con regularidad. No necesito medicación, grité. Necesito a mi hijo. Ahora te estás emocionando, Elena. Eso no es bueno. Te llamaremos más tarde. Dijo y colgó. Me colgó el teléfono en las narices. Me quedé allí, con el auricular en la mano. Te llamaremos más tarde. Qué gran mentira. Pero no me rendí. Al día siguiente, temprano por la mañana, con la esperanza de que Isabela estuviera en el trabajo, llamé al teléfono fijo. Tuve suerte. Ricardo contestó el teléfono. ¿Hola? Ricardo. Gracias a Dios, dije llorando. Hijo mío, soy yo. Por favor, escúchame. Pero su voz era fría y distante. ¿Mamá? ¿Por qué llamas? Isabela me lo ha contado todo. Dice que estabas causando problemas. ¿Causando problemas? Jadeé. Ricardo, me has metido en una residencia de ancianos. Me has quitado la panadería a la que he dedicado toda mi vida. ¿A eso le llamas causar problemas? Le oí respirar hondo. Mamá, lo hemos hecho por tu propio bien. Ya eres mayor. No puedes cuidar de ti misma. Ese es el lugar más seguro para ti. ¿Que no puedo cuidar de mí misma? Pregunté con voz temblorosa de ira. Me he ocupado de ti y de la panadería yo sola durante 15 años. ¿Que no puedo cuidar de mí misma? Esto es idea de Isabela, ¿verdad? Esa serpiente te ha lavado el cerebro. No hables así de Isabela, gritó. Es mi esposa, y me ha hecho ver verdades que yo no veía. Siempre estabas cansada, siempre se te olvidaban las cosas. ¿Y si hubieras dejado el horno encendido? ¿Y si hubiera habido un accidente? Teníamos que asumir la responsabilidad. Todo eran mentiras, excusas, cuentos de hadas baratos que se inventaban para justificar su propia traición. Le supliqué impotente. Hijo, no hagas esto. Estás haciendo que a Mateo le duelan los huesos. Por favor, quiero irme a casa. Esa es tu casa ahora, mamá, dijo con voz gélida. Tienes que aceptarlo. Ahora tengo que colgar. Tengo mucho trabajo que hacer. Y, por segunda vez, me colgó el teléfono en las narices. Esta vez me dolió más, porque esta vez era la voz directa de la traición de mi propia carne y sangre. Lo intenté por última vez. Unos días más tarde, llamé al celular de Ricardo. Saltó el buzón de voz. Volví a llamar. Seguía ocupado. Tercera, cuarta. Y entonces esa voz, el número que ha marcado, no está disponible en este momento. Había bloqueado mi número. Había bloqueado el número de su propia madre. En ese momento, comprendí que el muro de silencio era completo. Yo estaba dentro, ellos estaban fuera, y yo nunca podría cruzar ese muro. Al colgar el auricular, supe que no solo había perdido una llamada telefónica, sino mi última conexión con mi hijo. La vida en Tranquil Meadows se basaba en pequeñas y humillantes privaciones. El jabón estaba racionado, el papel higiénico era de mala calidad y la comida era un puré insípido. Unas semanas más tarde, me di cuenta de que necesitaba dinero para comprarme un jabón mejor y al menos un paquete de galletas en la cantina.
solo me quedaban unos pocos dólares en la cartera. Mi tarjeta bancaria estaba en la mesita de noche. Una de las enfermeras, María, era una mujer joven que parecía más compasiva que las demás, con un destello de luz en sus ojos cansados. Le explicó la situación. Quiero comprar algo en la cantina, pero creo que olvidé mi PIN y no sé cómo funciona esta máquina. Mentí. ¿Puede ayudarme a averiguar cuánto me queda en la cuenta? María me miró con ojos comprensivos. Por supuesto, señora Elena, dijo en voz baja. Me llevó a una pequeña oficina al final del pasillo, donde había un único ordenador que rara vez funcionaba. Inició sesión en la página web del banco. Después de introducir los datos de mi tarjeta, mi corazón latía con fuerza mientras esperaba a que se abriera la pantalla. Después de gastar mis ahorros para la jubilación en la boda, aún debería haber quedado una cantidad considerable. Era una red de seguridad que había reservado para mi vejez, para tiempos difíciles. Cuando se cargó la página, se me cortó la respiración al ver la cifra que aparecía en la pantalla. Esto es imposible, balbuceé. El saldo de la cuenta era de solo $217. María, pensando que debía haber un error, abrió el historial de la cuenta, y allí, con toda su crueldad, estaba el registro financiero de la traición. El día después de la fiesta, se había realizado un retiro de $50,000 de mi cuenta con el nombre Residencia de Ancianos Tranquil Meadows, cuota de admisión. La cantidad en sí era alucinante. Un lugar como ese nunca podría costar tanto. Pero eso solo fue el principio. Durante las siguientes semanas se retiró dinero casi a diario. Servicio de enfermería privada, $1,500. Honorarios de consulta médica, $2,500. Fondo para la mejora del espacio vital, $5,000. Todos ellos eran gastos inventados e inflados. ¿Un fondo para la mejora del espacio vital? Me reí amargamente mientras miraba las paredes desconchadas y la cama que crujía. No solo estaban pagando mis gastos de atención médica, estaban saqueando sistemáticamente cada centavo que había ahorrado a lo largo de mi vida con facturas falsas que habían preparado a mi nombre. Esto era un robo. Mi propio hijo y mi nuera me estaban robando no solo mi casa, sino también mi futuro, mi seguridad, todo lo que tenía. Señora Elena, ¿se encuentra bien?, preguntó María con ansiedad. No me había dado cuenta de que mi rostro se había puesto pálido. Estoy bien, susurré, pero no lo estaba. Sentía como si por mis venas corriera hielo en lugar de sangre. Seguí mirando la pantalla. Mi mirada se detuvo en una última transacción. 3 días antes, se había realizado una compra de $7,000 en una boutique de lujo que llevaba el nombre de Isabela. Con mi dinero. Con el dinero que ganaba trabajando en el horno en plena noche, con las manos llenas de callos, esa mujer se compraba ropa cara. En ese momento, comprendí perfectamente lo que significaba la impotencia. Estaba atrapada, no solo emocionalmente, sino también económicamente. No me quedaba nada, no tenía fuerzas para contratar a un abogado, para luchar por mis derechos. Estaba a su merced entre esas 4 paredes, y ellos no tenían piedad. Le di las gracias a María y volví lentamente a mi habitación. Me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. Ya ni siquiera podía llorar. Mis conductos lagrimales se habían secado. Dentro de mí solo había un vasto y frío vacío. El fondo de la desesperación no es el momento en el que crees que todo ha terminado. El fondo es cuando te das cuenta de que aún tienes algo que perder, y luego también lo pierdes. Para mí, ese momento llegó en la sala de televisión de Tranquil Meadows. Esa sala era un lugar de reunión para los muertos vivientes. La mayoría de los residentes pasaban los días mirando fijamente la televisión de la pared de enfrente, que siempre estaba encendida, sentados en sus sillas de ruedas o en viejos sillones. El ruido y el caos eran como un escape de la dolorosa realidad. Yo solía sentarme en un rincón, dejando que los sonidos sin sentido que me rodeaban adormecieran mi mente. Ese día estaba puesto el canal de noticias local. El presentador estaba presentando una serie de noticias titulada Rostros cambiantes en nuestra ciudad. Normalmente no me interesaba, pero la imagen que apareció en la pantalla en ese momento me heló la sangre.
Ahí estaba, mi panadería, la mariposa dorada. La cámara mostraba la fachada de la tienda, pero algo no estaba bien. Habían montado un andamio delante y 2 trabajadores intentaban quitar mi letrero, ese maravilloso letrero de madera que Mateo había tallado con sus propias manos. Habían encajado una palanca contra las alas de la mariposa dorada. Se oyó un crujido, luego un chasquido, y el letrero, el símbolo de mi vida, mi amor, se estrelló ruidosamente contra la acera como un naufragio. La madera se astilló y la mariposa dorada se partió en dos. Con lágrimas en los ojos, la cámara se volvió hacia la alegre presentadora. Sí, esta histórica esquina de San Antonio está recibiendo un moderno lavado de cara gracias a Isabela Vargas, una joven y dinámica emprendedora. Y entonces apareció en la pantalla. Isabela. Llevaba uno de esos vestidos caros que estaba segura de que había comprado con mi dinero. Su cabello estaba impecable, su sonrisa radiante. Tomó el micrófono. Gracias, dijo con voz alegre. Este lugar ha estado abandonado durante años, sin explotar su potencial. Nosotros, Bella's Bites, vamos a darle nueva vida, nueva energía. Ya no hay lugar para recetas antiguas y polvorientas. Nuestra carta estará llena de sabores que atraigan a los gustos modernos, con influencias internacionales. Estamos decididos a convertir este rincón en el lugar de encuentro más popular de la ciudad. Abandonado, recetas antiguas y polvorientas. El trabajo de mi vida, el legado de Mateo, se había convertido en un montón de basura en su boca. Hablaba como si nunca hubiéramos existido, como si esa panadería nunca hubiera tenido alma ni pasado. Estaba pisoteando mi legado, mis recuerdos, y vendiéndolo como una historia de éxito. En ese momento, todos los sonidos de la sala de televisión desaparecieron. Los murmullos de los demás residentes, el ruido de la televisión, todo se convirtió en un zumbido y luego desapareció por completo. Solo quedó esa imagen, mi letrero destrozado, tirado en la acera y mi triunfante nuera brillando en la pantalla. Esto era peor que un ataque físico, era la ejecución de mi alma. No solo me habían quitado mi casa, mi dinero y mi hijo, me habían robado mi identidad, mi pasado, la memoria de mi esposo, y lo habían destruido delante de todos. La mariposa dorada había muerto, y con ella, el último destello de esperanza que quedaba en mí también se había desvanecido. No recuerdo cómo me levanté de la silla en la que estaba sentada y fui a mi habitación. Solo sé que me acosté en mi cama y desaparecí en la oscuridad del techo. Oí la voz preocupada de Sofía preguntando, «¿Estás bien, mi niña?», pero no pude responder. Ya no quedaba nada de mí para responder. Solo un caparazón vacío. Habían ganado, me habían derrotado, completamente. Era el fondo de la desesperación, un vacío silencioso, oscuro y absoluto, y en ese vacío no quedaba nada por lo que luchar. El fondo de la desesperación no es un lugar ruidoso, es silencioso, es incoloro, es un limbo donde el tiempo fluye espeso como el jarabe, donde cada segundo es idéntico al anterior. Después de aquel día en que vi por televisión el colapso de La Mariposa Dorada, la ejecución del legado de mi esposo, me convertí en residente de ese limbo. Los días y las noches se convirtieron en vacíos sin sentido, separados solo por la pálida luz cambiante que se filtraba por mi ventana. Mi alma parecía haber abandonado mi cuerpo. Mi existencia no era más que un montón de carne que respiraba. Yacía en la cama y miraba fijamente la comida que le ponían delante. Rechacé las papillas insípidas que me traían las enfermeras. No sentía hambre, no sentía nada. Los murmullos ansiosos de mi compañera de habitación, Sofía, la compasiva insistencia de la cansada enfermera María. Todos eran sonidos sin sentido que rebotaban en los límites de mi conciencia y regresaban. A veces, Sofía se sentaba a mi lado y me contaba cómo su hijo la había olvidado, cuando había visto por última vez los rostros de sus nietos. Intentaba conectar conmigo fusionando su dolor con el mío, pero yo no podía responder. Mi dolor era tan inmenso que no dejaba espacio para otro. Era como un agujero negro que se colapsaba sobre sí mismo.
Por la noche, en lugar de dormir, flotaba en una zona crepuscular de la conciencia. Incluso con los ojos cerrados, lo único que veía era ese letrero destrozado y el rostro triunfante de Isabela. Estas imágenes se proyectaban en las paredes de mi mente, repitiéndose una y otra vez. La voz de Ricardo seguía diciendo: «Ahora ese es tu hogar, mamá». Esa frase era un manifiesto de traición. Esta situación podría haber durado semanas, tal vez meses. Quizás me disolvería lentamente en esa cama, convirtiéndome en otra residente anónima de Tranquil Meadows. Pero una noche, un sueño, creó la primera grieta en esa gruesa capa de indiferencia. En mi sueño, estaba en la panadería. Todo era como antes. El aire olía a vainilla y pan recién horneado, y las mariposas de madera de la pared parecían batir sus alas. Y Mateo estaba allí. Era joven y fuerte, como hace 25 años. Sonreía. No dijo ni una sola palabra. Simplemente se quedó delante del horno, mirándome. Pero en sus ojos, en lugar del amor y la admiración habituales, había una tristeza, una decepción que no podía describir. Era como si dijera: «¿Esto es todo, Elena? ¿Esta es tu respuesta a este insulto a nuestro legado, a nuestro amor? ¿Quedarte ahí tumbada y esperar?». Me desperté empapada en sudor. En el silencio sofocante de la habitación, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El rostro imaginario de Mateo, esos ojos llenos de decepción, se grabaron en mi mente. Por primera vez en semanas, sentí algo. Primero, una profunda vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba dejando ganar. Les estaba permitiendo borrar nuestras vidas, nuestra historia, tener la última palabra. Yo, Elena Vargas, era la mujer que lo había vendido todo por la enfermedad de su esposo, que había sacrificado sus noches por la educación de su hijo. ¿Cuándo me había vuelto tan débil, tan derrotada? En ese momento, en ese profundo vacío dentro de mí, se encendió una pequeña llama temblorosa. No era esperanza. Todavía no. Era rebeldía. Era el último vestigio de resistencia en mi alma que se negaba a rendirse a mi destino. Cuando me levanté de la cama, me daba vueltas la cabeza. Tenía las piernas tan débiles que tuve que agarrarme a la mesita de noche. En el cajón inferior de la mesita de noche yacía lo único tangible que quedaba de mi vida y que me habían permitido traer conmigo aquí. Una vieja caja de puros que había pertenecido a Mateo. Dentro estaban los recuerdos de toda una vida. Tomé la caja con mis manos temblorosas y me senté en el borde de la cama. Cuando abrí la tapa, un aroma familiar del pasado, que me recordaba a las bolas de naftalina, me golpeó la cara. No tenía nada mejor que hacer, no tenía nada que perder. Tal vez era hora de decir adiós a lo que había dentro de esa caja, a mi pasado. Metí la mano en la caja. Cada objeto era la llave de un recuerdo. Lo primero que toqué fue una fotografía amarillenta de Ricardo tomada cuando tenía 3 años. Sonreía con sus dientes frontales perdidos, sentado en su pequeña bicicleta roja. Recordé ese momento como si fuera ayer. Se había caído en el parque y se había pelado la rodilla. Cuando lo levanté y lo besé, dejó de llorar inmediatamente. Sabía que estaba a salvo en mis brazos. ¿Cómo había ese niño inocente convertido en el hombre que prefirió a un extraño antes que a su madre? La encerró en un asilo y saqueó su herencia. Dejé la foto a un lado con delicadeza. Ese niño había muerto. Entonces noté una textura aterciopelada en mis dedos, una rosa seca de color burdeos, la rosa que Mateo me regaló en nuestra primera cita. En aquel entonces era muy tímido. «No es tan bonita como tú, Elena», balbuceó. Esa rosa había estado guardada dentro de mi libro favorito durante 20 años. Ahora estaba frágil y descolorida, como mis sueños. Pero cuando la olí, por un momento recordé al Mateo joven y esperanzado, aquella primera emoción. Era un recuerdo agridulce. Entonces mis dedos tocaron metal frío. Las viejas gafas de lectura con montura de hueso de Mateo. Lo imaginé con tanta claridad.
sentado en la mesa de la cocina por las mañanas, con el periódico en la mano y estas gafas colocadas en el puente de la nariz. De vez en cuando me miraba por encima de las gafas y bromeaba. Elena, mi vida, qué maravillas crearás hoy en el horno. Apreté las gafas en la palma de mi mano. Era como si aún conservaran su calor. Al llegar al fondo de la caja, mi dedo se topó con una superficie rugosa. Era una pieza de madera tallada, una pequeña mariposa. Era el primer prototipo de Mateo, hecho como prueba antes de crear el gran letrero para la panadería. Una de sus alas tenía un pequeño defecto. Durante años, la había colocado frente a la ventana de la cocina. Cuando el sol la iluminaba, creaba un juego de sombras parpadeantes en la pared. Ahora, al mirar esa pequeña mariposa imperfecta, pensé en la más grande, rota. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Ahora se veía el fondo de la caja. Cuando me agaché para guardar los objetos, noté un bulto bajo el forro de la caja. Curiosa, levanté el forro. Allí, olvidada por todos, quizá desconocida para todos, estaba la vieja y gastada cartera de cuero de Mateo. No la había visto en 10 años. Después de su muerte, había guardado su cartera en esta caja tal y como estaba. Nunca me había atrevido a abrirla. Era como el último bastión de su privacidad. Pero ahora, ¿qué me quedaba por perder? Cuando tomé la cartera en mi mano, el familiar y viejo olor del cuero llegó a mi nariz. Mis dedos recorrieron las costuras desgastadas por los años. La abrí lentamente. Dentro había unos cuantos billetes viejos, un recibo de la tintorería y una fotografía en blanco y negro mía que le había dado cuando teníamos 20 y tantos años. Los bordes de la fotografía estaban desgastados por haber estado guardada en la cartera, así que la había llevado cerca de su corazón todos estos años. La sección de la cartera para los billetes estaba vacía, pero mientras rebuscaba entre las ranuras para tarjetas, me fijé en un bolsillo detrás de una de ellas, como un compartimento secreto. Lo palpé con la yema del dedo. Había algo duro dentro. Lo saqué lentamente. Era una tarjeta de visita vieja y amarillenta. En ella, con tinta ligeramente borrosa, estaba escrito: Héctor Morales, abogado. Debajo había una dirección que ahora pertenecía a una parte antigua de la ciudad y un viejo número de teléfono de 7 dígitos. Héctor. Recordaba ese nombre. Era el mejor amigo de Mateo del ejército. Se había graduado en la Facultad de Derecho y se había encargado de nuestros asuntos legales menores durante un tiempo. Pero luego, creo que hace unos 30 años, se pelearon por alguna razón. Nunca volvió a mencionar su nombre. No entendía por qué esa tarjeta de presentación seguía en su cartera. Justo cuando estaba a punto de volver a meter la tarjeta en la caja, le di la vuelta. Y allí vi la frase que lo cambió todo. Una nota escrita por Mateo, con su familiar y decidida letra, con tinta descolorida. Si alguna vez la mariposa pierde sus alas, llama a Héctor. Él tiene la verdadera llave. Leí la frase una y otra vez. Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal por primera vez en semanas. Si la mariposa pierde sus alas, esa era exactamente mi situación actual. Mi letrero estaba roto, me habían quitado mi panadería. La mariposa había perdido sus alas. La verdadera llave está con él. ¿Qué llave? ¿Qué significaba eso? ¿La llave de una caja fuerte? ¿Un secreto? ¿Un testamento? Mi cerebro, adormecido durante semanas, salió de su estupor y comenzó a funcionar rápidamente. Mateo era un hombre inteligente. Era previsor. Siempre había visto el carácter débil de Ricardo, lo fácil que era influir en él. Tal vez, quizá había intuido esa traición, esa posibilidad, hacía años. Quizá era una mano amiga que me tendía desde el más allá. No era un rayo de esperanza, era una chispa en la oscuridad más absoluta, una llama débil y temblorosa que podía apagarse en cualquier momento. Pero, por primera vez en semanas, vi algo más que oscuridad. Entonces, la realidad me golpeó como una bofetada. ¿Quién era yo? Una anciana encarcelada, sin dinero y sin poder en Tranquil Meadows. ¿Existía siquiera Héctor Morales? ¿Estaba vivo? ¿Seguía siendo válida esa dirección? ¿Funcionaba ese número de teléfono?
Y lo más importante, ¿cómo iba a llegar allí? Solo tenía unos pocos dólares en el bolsillo. En mi cuenta bancaria, los $217 que amablemente me habían dejado. Las dudas y los miedos intentaron aplastar inmediatamente esa semilla de esperanza que acababa de brotar. Esto es una estupidez, dijo la voz dentro de mí. Es una quimera. Quédate donde estás, acepta tu destino. Me levanté y me acerqué a la ventana. Miré mi reflejo en el cristal. La mujer que vi me aterrorizó. Era una mujer con ojos hundidos, cabello blanco y descuidado, hombros caídos, una mujer acabada, la mujer que Isabela y Ricardo querían crear, la mujer a la que derrotaron, destruyeron. Entonces pensé en el rostro de Mateo en mi sueño, esos ojos decepcionados, y la sonrisa arrogante de Isabela en la televisión. Número. Esa mujer no era yo. No sería yo. Tal vez esta tarjeta de presentación sería inútil. Tal vez Héctor Morales ya estaba muerto. Quizás solo fuera una nota sin sentido de un anciano. Pero no lo sabría a menos que lo intentara. Rendirme sin intentarlo sería entregarles la victoria en bandeja de oro. No podía hacerle eso a la memoria de Mateo, a mi propio honor. Estaba decidida. Esa chispa dentro de mí se había convertido ahora en una llama pequeña pero decidida. Mi plan era sencillo y peligroso. Tenía que salir de allí. Esperaría a la hora del desayuno, cuando las enfermeras estuvieran más ocupadas. Me puse mi mejor atuendo, el vestido azul marino que llevaba cuando llegué aquí. Estaba arrugado, pero no me importaba. Metí la cartera de Mateo y esa tarjeta de presentación sagrada en mi bolsillo. También tomé mi tarjeta bancaria. Con el corazón palpitando en mi pecho como un pájaro, salí de la habitación. Caminé por el pasillo lentamente, pero con determinación. Nadie me prestó atención. Solo era una de las ancianas invisibles de allí. La enfermera de recepción estaba hablando acaloradamente por teléfono con un familiar de un paciente. Ni siquiera me miró. Cuando empujé la pesada puerta metálica, el aire frío de la mañana me golpeó la cara como una bofetada. El aire fresco, que sentía por primera vez en semanas, me quemaba los pulmones. Me detuve un momento. Habría sido muy fácil dar media vuelta y buscar refugio en el infierno familiar. Pero no lo hice. Di un paso adelante y la puerta de Tranquil Meadows se cerró lentamente detrás de mí. Era libre, pero también estaba sin un centavo, sola y aterrorizada. Caminé hasta la cabina telefónica más cercana y marqué el número de una parada de taxis con dedos temblorosos. Di la antigua dirección que figuraba en la tarjeta de presentación. Cuando llegó el taxi, me senté en el asiento trasero y, mientras el coche se alejaba, eché un último vistazo al lúgubre edificio de Tranquil Meadows. La mujer de dentro y la mujer de fuera ya no eran la misma persona. La mujer de dentro estaba desesperada. La de fuera, con solo una tarjeta de presentación descolorida en la mano y el susurro de su esposo, se había lanzado hacia lo imposible. A medida que el taxi dejaba atrás la moderna fachada de cristal y acero de San Antonio y se dirigía hacia los viejos barrios que guardaban la memoria de la ciudad, cada kilómetro me acercaba más a mi pasado. El suburbio estéril y sin alma de Tranquil Meadows dio paso a edificios que llevaban la textura del tiempo. Cada grieta guardaba un recuerdo. Esta era la zona donde Mateo y yo habíamos construido nuestro primer hogar, donde Ricardo había aprendido a andar en bicicleta. No había profundizado tanto en años. Mientras miraba por la ventana del taxi, sentí que no solo viajaba a una dirección, sino también a una Elena que creía haber olvidado. Mi corazón era como un prisionero golpeando contra los barrotes de mi caja torácica. ¿Y si Héctor Morales se había mudado? ¿Y si estaba muerto? ¿Y si esta tarjeta de presentación era solo un pedazo de papel sin sentido olvidado en la cartera de mi esposo? Mientras estas preguntas invadían mi mente como hormigas, apreté ese pequeño trozo de cartón en la palma de mi mano como si fuera un salvavidas. El taxista me miró por el espejo retrovisor, con el bigote temblando, y me preguntó, ¿está segura de esta dirección, señora? Hace años que no traigo pasajeros a esta calle. Todos los grandes abogados se han mudado a esas nuevas torres junto al río. Su voz era como gasolina que alimentaba mis dudas.
Estoy segura, dije, cuidando de que mi voz no temblara. Por favor, continúe. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un edificio que se erigía como un anciano digno, de 2 pisos, con ladrillos rojos. En un letrero de latón, descolorido por el paso del tiempo, se leían esas palabras mágicas: Morales and Sons, despacho de abogados, Sons. Así que había continuado. Así que había esperanza. Cuando entregué mi último dinero y salí del taxi, me temblaban las piernas. Al empujar la pesada puerta de madera del edificio y entrar, sentí como si hubiera entrado en una máquina del tiempo. El ruido del mundo moderno exterior se desvaneció al instante. Dio paso al silencioso reposo de la madera antigua, los libros encuadernados en cuero y el tic-tac de un reloj de pie. Este lugar era como un santuario donde el honor y la tradición aún significaban algo. La joven que estaba sentada en la recepción me miró de arriba abajo. Con mi ropa arrugada, mi cabello despeinado y mi rostro cansado, probablemente no encajaba con los estándares de este lugar. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con una cortesía forzada en su voz. Quiero ver a Héctor Morales, dije. La mujer miró la pantalla de su computadora. El señor Héctor no recibe visitas sin cita previa. Además, hoy tiene la agenda completamente llena. Si lo desea, puedo darle una cita para la próxima semana con uno de los jóvenes Morales. No, dije con firmeza. No puedo esperar. Es muy urgente. Por favor, dígale que Elena Vargas está aquí, la esposa de Mateo Vargas. La mujer se detuvo un momento al oír el nombre de Mateo, pero seguía indecisa. Estaba a punto de negarse cuando se abrió la puerta de caoba detrás de ella y apareció un hombre mayor. Debía de tener unos 70 años, pero aún se mantenía erguido. Tenía el cabello plateado, cuidadosamente peinado, y unos ojos inteligentes y agudos como los de un águila. Esos ojos recorrieron la sala de espera antes de posarse en mí. Por un momento, una mirada de sorpresa apareció en su rostro, pero luego esa sorpresa dio paso al reconocimiento y a una profunda preocupación. «¿Elena?», dijo con voz sorprendida y compasiva. «Elena Vargas, ¿eres tú?». Se acercó a mí, ignorando a la mujer de la recepción. «Dios mío, han pasado años, pero no tienes buen aspecto. Entra, por favor, entra». Me tomó suavemente del brazo y me condujo a su despacho. Su habitación era como el resto del edificio. Las paredes estaban cubiertas de libros hasta el techo. Había pilas ordenadas de papeles sobre su escritorio y flotaba en el aire un ligero olor a puros. Me sentó en uno de los cómodos sillones de cuero frente a su escritorio. «Tráeme un café, María», le dijo a la mujer de la recepción. Luego cerró la puerta y me prestó toda su atención. «No te he visto desde la muerte de Mateo, Elena. Han pasado más de 20 años. Ahora, por favor, cuéntame, ¿qué te ha llevado a este estado?». En ese momento, en esa habitación, bajo la mirada tranquilizadora de ese hombre paternal, todo lo que había estado guardando dentro durante semanas salió a borbotones. Entre sollozos, se lo conté todo. La fiesta del 60º cumpleaños, esa cruel sorpresa, la humillación en Tranquil Meadows, las llamadas telefónicas sin respuesta, mi número bloqueado, mi cuenta bancaria saqueada y el golpe final, la destrucción del letrero de la mariposa dorada en la televisión. Mientras hablaba, reviví esos momentos, volví a sentir ese dolor. Héctor me escuchó con toda su atención, sin interrumpirme con una sola palabra. La expresión de su rostro pasó de la compasión a la conmoción, de la conmoción a la ira, y finalmente a una resolución fría y firme. Cuando me callé, la habitación se llenó por un momento con el tic-tac del reloj de pie. Finalmente siseó, ese mocoso desagradecido. Y esa serpiente dorada. Si Mateo hubiera visto esto, se habría revolcado en su tumba. Metí la mano temblorosa en el bolsillo, saqué la tarjeta de visita amarillenta y la puse sobre la mesa. El lado con la nota de Mateo quedaba hacia arriba. Héctor tomó la tarjeta y leyó la nota durante un momento. Vi cómo entrecerraba los ojos. «Ah, Mateo», susurró. «Nunca he conocido a un hombre tan inteligente y con tanta visión de futuro como tú. Así que perdió sus alas de mariposa, ¿no?».
Se levantó y se acercó a una enorme y vieja caja fuerte de acero que había en la esquina de la habitación. Después de girar una serie de cerraduras, la pesada puerta de la caja fuerte se abrió con un chirrido. De dentro, sacó un grueso expediente de color burdeos con la etiqueta Fondo Fiduciario de la familia Vargas. Regresó a la mesa y colocó el expediente frente a mí. Elena, dijo con seriedad, lo que voy a contarte lo cambiará todo. Por favor, escúchame con atención. Hace 40 años, cuando tú y Mateo empezaron la panadería, yo les ayudé. Pero unos años más tarde, Mateo vino a verme con cara de preocupación. Ricardo era un joven en aquella época. Mateo quería mucho a su hijo, pero también era consciente de una debilidad en su carácter. Tenía una naturaleza que se dejaba influir fácilmente, que podía perder su voluntad ante una mujer de carácter fuerte. Mateo temía que todo lo que había construido en su vida fuera destruido algún día por las ambiciones de la mujer equivocada. Contuve la respiración mientras lo escuchaba. Por eso, continuó Héctor, abriendo el expediente. Me pidió que hiciera algo. No pusimos la escritura de la panadería, ese valioso terreno y edificio, a tu nombre ni al suyo. Transferimos la propiedad a un fideicomiso que yo administro, una garantía intransferible. Este expediente es el documento fundacional del fideicomiso. Pasó las páginas y señaló una cláusula. Este fideicomiso tiene un único propósito y una única condición. La propiedad puede transferirse a Ricardo tras la muerte de Mateo, con la única condición de que tú conserves el uso de por vida. Debes firmar un documento, en presencia de un notario, en el que declares que te jubilas por voluntad propia y feliz, sin ninguna presión, y que deseas transferir la herencia de la panadería a tu hijo. Me daba vueltas la cabeza. Pero firmé un montón de papeles en la fiesta, balbuceé, sin siquiera leer lo que eran. Héctor sonrió con amargura. No importa. Esos documentos no tienen ningún valor legal. Demostrar que no actuaste por tu propia voluntad en ese momento, que estabas bajo presión y manipulación emocional, es lo más fácil del mundo. Obligarte a ir a una residencia de ancianos es una violación fundamental de esa condición. En resumen, Elena, tu hijo y tu nuera están ocupando una propiedad que no les pertenece, la están explotando ilegalmente y están tratando de venderla. En términos legales, eso es un fraude. En ese momento, el entumecimiento y la impotencia que habían mantenido cautivo mi cuerpo durante semanas se evaporaron al instante. Fueron sustituidos por una rabia ardiente, pura y poderosa, como lava fluyendo por mis venas. Me habían engañado, me habían humillado, pero no me habían derrotado. Mi esposo, mi amado Mateo, me había tendido un arma, un escudo, desde más allá de su tumba. La clave real estaba en ese expediente. Mis lágrimas se habían detenido. Mi mirada se había aclarado. Miré a Héctor. ¿Qué podemos hacer, Héctor?, le pregunté. Mi voz ya no era un susurro entre lágrimas, sino que tenía un tono duro como el acero. Legalmente, dijo Héctor, recostándose en su silla. Podemos presentar una demanda de desalojo inmediato, denunciarlos por fraude. Discretamente puedes recuperar tu propiedad. La panadería volverá a ser tuya. ¿Discretamente?, repetí. La palabra me dejó un sabor amargo en la boca. Pensé en esa imagen de la televisión, ese letrero destrozado, la cara arrogante de Isabela, la voz gélida de Ricardo por teléfono, mi ejecución pública. No, Héctor, no discretamente. Me levanté y comencé a caminar por la habitación. Una tormenta se desataba dentro de mí. Una parte de mí seguía llorando por Ricardo, ese niño inocente en su bicicleta. Era mi hijo, mi vida, mi sangre. ¿Cómo podía una madre querer que destruyeran a su propio hijo? Ese era mi conflicto interno. Estaba atrapada entre mi instinto maternal y mi honor pisoteado. Pero entonces prevaleció la otra. Parte de mí, mi honor, el honor, mi respeto por el legado de Mateo, ese insulto imperdonable hacia mí,
No solo me habían dejado de lado en silencio, me habían humillado delante de todos, habían destruido mi reputación, habían convertido mi dolor en un espectáculo, en parte de su propio triunfo. La justicia no podía permanecer en silencio. La justicia tenía que ser tan ruidosa como ellos, tan pública como ellos, y tan humillante como ellos. Me volví hacia Héctor, lo miré a los ojos con determinación. No solo me quitaron mi hogar, Héctor, me robaron mi vida, mis recuerdos, el legado de mi esposo, y al hacerlo me humillaron. Quiero responder de la misma manera. Quiero destruir lo que más valoran, su falso estatus social, su reputación comprada con dinero. Deben perderlo todo, igual que yo. Una mirada de sorpresa se reflejó momentáneamente en el rostro de Héctor, que luego dio paso a una especie de respeto y comprensión. Asintió lentamente. Lo entiendo, Elena. Lo entiendo. Entonces, ¿tienes algún plan en mente? Fue en ese momento cuando las primeras semillas de mi plan de venganza comenzaron a brotar en mi mente. Sí, dije, creo que sí. Van a reabrir la panadería con el nombre de Bella's Bites, ¿verdad? Las noticias mencionaron una gran fiesta de inauguración, una fiesta a la que invitarán a todas las personas importantes de la ciudad, a los inversionistas, a la prensa. Los ojos de Héctor se iluminaron. Un escenario perfecto, dijo. El momento en que crean que están celebrando su victoria será su propia guillotina. A partir de ese momento, la oficina de Héctor se convirtió en nuestro cuartel general. Comenzamos a trazar el plan paso a paso. Héctor contrató a un detective privado, un antiguo conocido de la policía. La tarea del detective era sencilla: seguir todos los movimientos de Ricardo e Isabela, averiguar todo lo posible sobre la empresa inmobiliaria a la que intentaban vender la panadería y los detalles del trato, y lo más importante, conseguir la fecha y la lista de invitados de la gran fiesta de inauguración. Héctor movilizó a los jóvenes abogados del bufete. Notificación de desahucio, demanda por allanamiento, denuncia por fraude calificado, acceso no autorizado a mis cuentas bancarias y malversación. Se preparó un expediente separado para cada delito. Todo se llevaría a cabo en completo secreto hasta el gran día. Este era uno de los pasos más críticos del plan. El detective había averiguado el nombre de la empresa compradora, Stonewall Properties. Era una de las empresas inmobiliarias más grandes y agresivas de la ciudad. Héctor dijo, si hablamos directamente con ellos, podrían avisar a Ricardo. Tenemos que ponerlos de nuestro lado. Unos días más tarde, Héctor concertó una reunión con el departamento jurídico de la empresa en nombre de un cliente anónimo. Yo también asistí a esa reunión. Héctor me había comprado ropa nueva, sencilla pero elegante, y había dispuesto que me alojara en un apartamento limpio y seguro que había preparado para mí. Ya no parecía aquella anciana indefensa. En la reunión, cuando nos sentamos frente a los arrogantes abogados de Stonewall, Héctor colocó con calma los documentos del fondo fiduciario y la escritura original sobre la mesa. La expresión de los abogados no tenía precio. Ellos también se dieron cuenta de que habían sido engañados. Para proteger la reputación de su empresa y evitar un escándalo, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Héctor les hizo una oferta. Si colaboran con nuestro plan, mi cliente no los demandará. Si no lo hacen, tendrán que rendir cuentas ante la prensa no solo por ser cómplices de fraude, sino también por victimizar a una anciana. La elección era sencilla. Al instante se convirtieron en nuestros aliados. Una semana más tarde, el detective llegó con una invitación en la que se detallaba la fecha y el lugar de la fiesta. Gala de inauguración de Bella's Bites. Faltaban 2 semanas. Eso nos daba tiempo suficiente para prepararnos. Durante esas 2 semanas, yo ya no era Elena Vargas. Era la general de la venganza de Mateo. Trabajamos durante horas en la oficina de Héctor. Al examinar mis extractos bancarios, encontramos documentación de todas las compras de lujo que Isabela había hecho con mi dinero. El detective descubrió que incluso habían utilizado documentos falsificados para los préstamos que solicitaron para renovar la panadería. El alcance de su traición era aún mayor de lo que habíamos imaginado. Esa madre que había en mí, esa mujer cariñosa, no estaba completamente muerta. Por la noche,
En ese tranquilo departamento que Héctor había alquilado para mí, había momentos en los que lloraba pensando en la infancia de Ricardo, pero por la mañana me miraba en el espejo. La mujer que veía ya no lloraba. Sus ojos mostraban una determinación férrea. El día antes de la fiesta, Héctor y yo repasamos el plan por última vez. Todo estaba listo. Había hablado con un comisario que conocía del departamento de policía y había dispuesto que un equipo oficial estuviera presente en la fiesta para investigar una denuncia de fraude. El director general de Stonewall Properties estaría allí en persona y declararía el acuerdo nulo delante de todos. Héctor me puso la mano en el hombro. ¿Estás lista, Elena?, me preguntó. Mañana por la noche emprenderemos un camino sin retorno. La vida de tu hijo nunca volverá a ser la misma. Respiré hondo. Pensé en la cara de decepción de Mateo en mi sueño y luego en la nota que había en el reverso de esa tarjeta de presentación. La verdadera llave está con él. Estoy lista, Héctor, dije. La mariposa recuperará sus alas. Esa noche, una oscuridad aterciopelada había caído sobre San Antonio, pero en la esquina donde solía estar mi antigua panadería brillaba una luz artificial. Ricardo e Isabela habían alquilado unos proyectores tan potentes para la inauguración de Bella's Bites que nuestro modesto barrio parecía un estreno de Hollywood. Desde el interior del coche que habíamos aparcado al principio de la calle, observé la escena con fría calma. Héctor, sentado en el asiento del copiloto, me puso la mano en el brazo como para consolarme. Ya no hay vuelta atrás, Elena. ¿Estás segura? Sin apartar la mirada de ese torrente de luz artificial, susurré. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Mi panadería, ya no la reconocía. La obra de Mateo, la cálida fachada de madera, estaba cubierta de un mármol negro brillante y sin gusto. En lugar de las cortinas de encaje que transmitían la calidez del interior al exterior, había ventanas de vidrio ahumado, frías y distantes. Y en la parte superior, seguía el letrero que me apuñalaba el alma cada vez que lo veía: Bella's Bites. Ese nombre, escrito con letras de neón rosa, era como un insulto grabado en la lápida de mí, la mariposa dorada. Desde el interior salía una música electrónica sorda, rítmica, pero sin alma. Cada vez que se abría y se cerraba la puerta, las risas, el tintineo de las copas de champán y el bullicio de una multitud que nunca me había sido familiar, una multitud de snobs, se derramaban en la calle. Bailaban sobre los restos de mi vida. Es la hora, dijo Héctor. Abrió la puerta del coche. Del coche patrulla sin distintivos que estaba detrás de nosotros, salieron el comisario Rodríguez y un agente. A pocos metros de distancia, el señor Sterling, director general de Stonewall Properties, había salido de su coche con chofer y nos esperaba con el rostro impasible. Nuestro ejército era pequeño, pero letal. Llevaba un vestido sencillo pero digno, de color azul medianoche, que Héctor había insistido en que comprara. Mi cabello había sido peinado por un profesional por primera vez en años. Ya no era la residente de Tranquil Meadows con los hombros caídos y la mirada vacía. Era una matriarca, una reina, que había venido a ajustar cuentas. Caminamos lentamente hacia ese torrente de luz artificial. Con cada paso, el dolor, la humillación y la impotencia de los últimos meses se repetían en mi mente como una película. Esa habitación de la residencia de ancianos, las llamadas telefónicas sin respuesta, mi cuenta bancaria vacía, el letrero destrozado. Todos esos recuerdos ya no eran dolores que me debilitaban, sino leños que alimentaban el fuego que ardía en mi interior. Cuando llegamos a la puerta, un asistente con pajarita intentó detenernos. ¿Su invitación, por favor? Héctor dio un paso adelante. Su rostro mostraba una expresión de autoridad centenaria. No necesitamos invitación, dijo con voz gélida. Ha llegado el dueño. Y apartando al asistente, abrió la puerta de par en par. En cuanto entramos, se me cortó la respiración por un segundo. La transformación era aún más salvaje de lo que había imaginado. En lugar de las mariposas de madera de Mateo, colgaban pinturas de arte moderno de mal gusto. Mis pequeñas y acogedoras mesas habían sido sustituidas por mesas altas de bistró con sofás de formas extrañas,
y en lugar de ese aroma familiar y reconfortante a canela y vainilla, había un olor frío y metálico a perfumes caros, comida de moda pero sin sentido y, sobre todo, dinero. La música estaba tan alta que, al principio, nadie se percató de nuestra entrada. La multitud se balanceaba en su propio mundo falso. Había empresarios conocidos de la ciudad, mujeres de la alta sociedad sonriendo con sus rostros llenos de botox, políticos locales. Todos estaban allí. Todos disfrutaban de esta lujosa fiesta, financiada con mis sacrificios. Y entonces, en medio de la multitud, los vi. Isabela parecía una reina. Llevaba un vestido rojo brillante sin espalda. Ese vestido, que sabía que había sido comprado con mi dinero, se ceñía a ella como piel de serpiente. Con una copa de champán en la mano, se deslizaba de un grupo a otro, riendo, disfrutando de ser el centro de atención. Ricardo, por su parte, parecía estar a su sombra. Llevaba un traje caro, pero no parecía pertenecerle, como si lo hubiera tomado prestado. Tenía una sonrisa tensa en el rostro. Le contaba cosas a la gente que lo rodeaba, tratando de desempeñar el papel de un exitoso hombre de negocios, pero sus ojos no dejaban de moverse rápidamente, como si tuviera miedo de algo, de alguien. Nos quedamos en las sombras de la puerta durante unos segundos. Quería saborear el momento, sus últimos momentos, inconscientes, en la cima de su falso triunfo. Entonces, di un paso adelante lentamente. Salí a la luz. Una de las mujeres de la alta sociedad fue la primera en darse cuenta. Cuando cruzó mi mirada, la sonrisa de su rostro se congeló. Abrió mucho los ojos, sorprendida. Dio un codazo a la persona que tenía al lado. Ella también me miró. Una ola de susurros comenzó a extenderse entre la multitud como una serpiente que atravesaba el ruido de la música. Esa es la madre de Ricardo, ¿no? Creía que estaba en una residencia. Dijeron que estaba muy enferma. ¿Qué hace aquí? La música pareció apagarse por una mano invisible. Los susurros dieron paso a un silencio curioso. Y en ese silencio, Ricardo e Isabela se volvieron para ver qué estaba mirando la multitud. Primero me encontré con la mirada de Isabela. Esa sonrisa brillante y falsa permanecía congelada en su rostro. Pero en sus ojos, primero apareció una momentánea falta de reconocimiento, luego conmoción, luego pánico y finalmente odio puro y sin adulterar. La mano que sostenía el vaso tembló ligeramente. La reacción de Ricardo, sin embargo, fue completamente diferente. En el momento en que me vio, todo el color se le fue del rostro. Parecía como si hubiera visto un fantasma. La culpa, el miedo y, tal vez, en lo más profundo de su ser, una vergüenza momentánea, pasaron por su rostro como una sombra. Isabela fue la primera en recuperarse. Con una máscara de sonrisas ansiosas, comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia mí. Su intención era clara: acompañarme discretamente fuera antes de que el escándalo se agravara. Elena, dijo cuando llegó a mi lado. Su voz era lo suficientemente alta como para que los que nos rodeaban la oyeran, pero estaba llena de falsa compasión. Querida, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar descansando? Vamos, déjame llevarte a casa. Extendió la mano hacia mi brazo. Rápidamente aparté el brazo. Mi mirada se clavó en la suya. Mi voz era lo suficientemente tranquila como para que toda la sala la oyera, pero igual de tajante. Esta es mi casa, Isabela. Y no voy a ir a ningún lado. La frase quedó suspendida en el aire. Mi casa. Esas dos palabras fueron una declaración de guerra. En ese momento, la segunda fase del plan se puso en marcha. Héctor se acercó a mí con pasos pesados y decididos. Detrás de él estaban el comisario Rodríguez y los demás oficiales con sus uniformes oficiales, y detrás de ellos estaba el señor Sterling, con el rostro completamente inexpresivo. El ambiente de la fiesta cambió por completo en ese momento. El curioso silencio fue sustituido por una tensión gélida. Todos contuvieron la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. La música se había detenido por completo. Isabela entró en pánico cuando vio a la policía y a Sterling.
¿Qué, qué está pasando aquí?, balbuceó. Ricardo también se había acercado a nosotros. Seguía pálido como un fantasma. Mamá, ¿qué estás haciendo?, susurró. Héctor dio un paso adelante. Ahora era el centro de atención de toda la sala. No necesitó levantar la voz. Su autoridad bastaba para romper el silencio. Buenas noches, damas y caballeros, comenzó. Mi nombre es Héctor Morales. Soy el abogado de la familia Vargas. Lamento interrumpir su pequeña celebración, pero hay un asunto legal importante que debe aclararse. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Esta propiedad que ven aquí, dijo señalando la sala, no pertenece a Ricardo e Isabela Vargas. Un murmullo recorrió la sala. Isabela gritó: Esto es una tontería, tenemos los documentos, la escritura está en nuestras manos. Héctor sonrió con sarcasmo. Los documentos que tiene en sus manos, señora, no son más que papeles falsificados obtenidos mediante fraude. El verdadero propietario de esta propiedad es el Fondo Fiduciario de la familia Vargas, creado hace 40 años por el difunto Mateo Vargas, sobre el que mi cliente, Elena Vargas, tiene derechos de uso vitalicios. Levantó el expediente Burdeos que tenía en la mano. Los documentos auténticos están aquí, y según estos documentos, solo había una condición para la transferencia de la propiedad a Ricardo Vargas. Su madre, Elena Vargas, tenía que declarar que se jubilaba por voluntad propia y felizmente. Sin embargo, al confinarla por la fuerza en una residencia de ancianos, engañarla y confiscarle sus propiedades, usted violó fundamentalmente esta condición. Lo que hizo es un fraude calificado a los ojos de la ley. Cada frase era como una bofetada en la cara de Ricardo e Isabela. El rostro de Isabela se puso morado de rabia. Ricardo parecía como si fuera a desmayarse allí mismo. Héctor se volvió hacia el señor Sterling para asestar el golpe final. Señor Sterling, como Stonewall Properties, usted tenía un acuerdo para comprar esta propiedad, ¿verdad? El señor Sterling dio un paso hacia la multitud. Su voz tenía el tono claro y despiadado de un director ejecutivo. Como Stonewall Properties, lamentamos informarles que esta noche nos hemos enterado de que hemos sido víctimas de un grave fraude de titularidad. Todos los acuerdos celebrados con Ricardo e Isabela Vargas quedan nulos y sin efecto a partir de este momento. Nuestra empresa iniciará procedimientos legales contra ellos para obtener una indemnización por los daños causados y por este intento fraudulento que ha dañado nuestra reputación. Este fue el principio del fin. No solo habían perdido la panadería, también se habían enemistado con una de las empresas más poderosas de la ciudad. La reacción de la multitud cambió al instante. Las personas que momentos antes se reían y brindaban con ellos, ahora los rechazaban como si tuvieran la peste. Los susurros se habían convertido en acusaciones y burlas claramente audibles. Se levantaron los teléfonos y todos grabaron esta histórica desgracia. Su ejecución social se retransmitía en directo. Isabela perdió completamente el control. Toda esa falsa elegancia se desvaneció, revelando el feo rostro de una mujer codiciosa, inmoral y acorralada. Empezó a gritar, señalándome con el dedo. Tú planeaste todo esto, ¿verdad, viejo senil y tonto? Arruinaste nuestras vidas, no puedes quitarte lo que es nuestro. Caminé hacia ella. Solo nos separaban unos pocos pasos. La miré a los ojos, esos ojos llenos de odio e impotencia. No tenías nada que fuera tuyo, Isabela, le dije, manteniendo la compostura. Todo esto era una mentira construida sobre una vida robada. Robaste mi hogar, la herencia de mi esposo y el alma de mi hijo. Luego me volví hacia Ricardo. Ya no podía mirarme. Tenía los ojos bajos y los hombros caídos como un niño. Mamá, susurró. Su voz temblaba con amargo arrepentimiento. Mamá, ¿por qué? Fue la pregunta más dolorosa que escuché durante toda esta terrible experiencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas por un momento, pero no dejé que cayera ni una sola. Por ti, dije, con la voz cargada de todo el peso del corazón roto de una madre. Vendiste el alma de tu padre, tallada en esas mariposas, la vida que te dediqué y, lo más importante, tu propio honor.
por nada, por las ambiciones doradas de esta mujer, Ricardo. Justicia, eso es lo que es esto. Cuando terminé de hablar, el comisario Rodríguez dio un paso al frente. Llevaba en la mano unos documentos sellados oficialmente. Ricardo Vargas, Isabella Vargas, dijo con voz oficial y fría. De conformidad con la investigación iniciada contra ustedes por allanamiento, fraude agravado y falsificación, deben desalojar esta propiedad inmediatamente. Esta es una orden de desalojo oficial. Uno de los oficiales le entregó los documentos a Ricardo. Ese momento marcó el final de su reinado. La fiesta había terminado. El sueño había terminado. Solo quedaban ruinas. Mientras la multitud se apresuraba hacia las puertas para escapar lo más rápido posible de ese ambiente tóxico, Ricardo e Isabela se quedaron solos en ese enorme y insípido salón. Solo unos minutos antes habían sido reyes y reinas en el centro de su mundo. Ahora eran dos parias, dos delincuentes. Héctor se acercó a mí. Vamos, Elena, ya hemos terminado aquí. Asentí con la cabeza. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás ni por un momento. No miré mi cartel destrozado, mi dinero robado, mis sueños arruinados. No miré la silueta derrumbada de mi hijo. Cuando salí al aire fresco de la noche, respiré hondo. El aire que llenaba mis pulmones era el más limpio y liberador que había respirado en semanas, en meses. Miré al cielo. Pude distinguir algunas estrellas tenues que atravesaban la luz de esos proyectores falsos. La mariposa había retraído sus alas, y ahora era el momento de volar. La venganza es como una tormenta. Llega con un rugido, lo destruye todo, lo quema todo, y deja tras de sí un profundo silencio. La mañana después de esa noche, después de ese magnífico colapso, comenzó con ese mismo silencio. Mientras observaba el exterior desde la ventana del pequeño y seguro departamento que Héctor había alquilado para mí, San Antonio despertaba a un nuevo día. Pero para mí, no era solo un nuevo día, era una nueva vida. Por primera vez en años, me desperté sin el peso de toda una vida sobre mis hombros. Mientras tomaba mi café, miré el periódico matutino que estaba sobre la mesa. El titular ocupaba toda la portada. Sobre una foto de Ricardo e Isabela tomada en la fiesta, con sus rostros luciendo esas sonrisas falsas y triunfantes, se leía el titular en letras grandes: Escándalo social, el lado oscuro del reino de los Baker, hijo y nuera acusados de estafar a su madre. Al leer la noticia, no sentí alegría ni grité de júbilo. Solo sentí una cansada sensación de satisfacción por haber completado una tarea dolorosa. El artículo lo contaba todo: el enfrentamiento en la fiesta, la declaración de Stonewall Properties, la revelación de las mentiras sobre que yo era viejo y enfermo. Todos los que leían el periódico ahora sabían la verdad. Mi reputación, mi honor, habían sido restaurados. Los suyos, sin embargo, quedaron mancillados para siempre. Héctor vino a visitarme por la tarde. Tenía la sonrisa tranquila de un artesano que había hecho bien su trabajo. Dejó su maletín sobre la mesa. «Buenos días, general», bromeó. «La guerra ha terminado. Ahora es el momento de evaluar los daños». Le serví un café. «Dime, Héctor, ¿qué hay de nuevo?» «Un desastre total», dijo alegremente. «Para ellos, claro. Sus cuentas bancarias han sido congeladas por orden judicial. Stonewall Properties, tal y como prometió anoche, presentó esta mañana una demanda millonaria contra ellos. Anoche los echaron de ese apartamento de lujo y les quitaron los coches. Les cancelaron las tarjetas de crédito. No les queda ni un centavo». Hizo una pausa y luego continuó. «Y lo mejor de todo, Isabela intentó echarle toda la culpa a Ricardo en su primera declaración en la comisaría esta mañana. Dijo tonterías como: él me engañó, yo no sabía nada, estaba obsesionado con su madre». Al parecer, su gran amor se hizo añicos en la primera tormenta. Isabela lo traicionó en un segundo para salvar su propio pellejo. No me sorprendió la noticia. Ella era así, pero, aún así, en lo más profundo de mi ser,
sentí una pequeña punzada de pena por Ricardo. La mujer por la que había vendido toda su vida y su honor lo había dejado de lado como si fuera un trapo en cuanto había tenido la oportunidad. Héctor sacó un expediente nuevo y brillante de su maletín. De él me entregó una escritura con sellos oficiales y un juego de llaves. Y esto, dijo, suavizando la voz, es tuyo. La escritura de La mariposa dorada, oficialmente tuya, de nuevo. Y estas son las llaves de la casa. Cuando tomé esas llaves en mi mano, mis dedos temblaban. No era solo un trozo de metal, era mi vida, mi pasado, mi futuro, mi libertad. Miré a Héctor, tenía los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Héctor, susurré. Si no fuera por ti, me interrumpió. Yo no he hecho nada, Elena. Solo he cumplido la voluntad de Mateo. Él siempre iba un paso por delante de ti. Ahora vete, recupera tu hogar. Ese día, volví sola a la panadería por primera vez. Me paré frente a la puerta y miré ese insípido letrero de neón rosa, Bella's Bites. Ese nombre ya no me dolía, solo me parecía lamentable. Cuando metí la llave en la cerradura y la giré, escuché ese familiar y dulce crujido. Empujé la puerta y entré. El interior parecía una zona catastrófica. La fiesta abandonada era un desastre de la noche anterior. Globos reventados, bebidas derramadas, sillas volcadas, sofás caros medio destrozados. Por todas partes había rastros de sus falsas victorias y su repentino colapso. Ese familiar olor metálico del dinero se mezclaba ahora con el champán rancio y la decepción. Sabía lo que tenía que hacer. Esto sería más que una simple limpieza. Era un ritual de purificación. Abrí las ventanas de par en par. El aire fresco que entraba lentamente comenzó a barrer ese olor artificial y podrido. Luego me puse a trabajar con las bolsas de basura más grandes que pude encontrar. Las llené una por una con todo lo que les pertenecía. Esas decoraciones de mal gusto, esos muebles sin alma, esos recuerdos falsos. No se trataba solo de limpiar un espacio, se trataba de limpiar mi alma, mi vida, de su invasión. Trabajé durante horas, sin parar. Estaba empapada en sudor, me dolían los brazos, pero nunca me había sentido tan viva. Finalmente, cuando coloqué la última bolsa de basura frente a la puerta, la panadería estaba completamente vacía. Pero no era un vacío desagradable. Era un vacío limpio, listo para nuevos comienzos. Mis ojos se posaron en el viejo mostrador de madera que Mateo había hecho con sus propias manos, que ni siquiera se habían molestado en desmontar y tirar. Estaba cubierto de polvo y manchas. Cogí un trapo húmedo y comencé a limpiarlo con suavidad, con cariño. Con cada pasada del trapo reaparecía la textura familiar de la madera, su cálido color. Era como si estuviera tocando el alma de Mateo. Al día siguiente, llegaron los trabajadores que Héctor había encontrado. Quitaron esas repugnantes losas de mármol negro. Debajo aparecieron las paredes rústicas de ladrillo originales de la panadería. Quitaron las frías ventanas de vidrio ahumado. Entró más luz solar que en años. Y finalmente, con la ayuda de una grúa, quitaron el letrero de neón rosa Bella's Bites. El fuerte ruido metálico que hizo al caer al suelo fue para mí como una marcha de victoria. Después de la fiesta, el detective encontró algo entre los escombros y me lo trajo. Los restos rotos de madera del letrero original de Mateo. La mariposa dorada. No los había tirado. Encontré a uno de los mejores carpinteros de la ciudad. ¿Puede repararlo?, le pregunté. El hombre miró las piezas. Puedo hacer algo mejor que repararlo, señora, dijo. Le daré una nueva vida. Una semana después, viví uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ricardo vino a la panadería. Cuando lo vi en la puerta, no lo reconocí. Ya no llevaba trajes caros, sino pantalones baratos y gastados y una camiseta. Tenía la barba larga y las ojeras más profundas. Ya no era un exitoso hombre de negocios, sino un hombre derrotado por la vida, perdido. No se atrevía a entrar. Se quedó en la puerta. «Mamá», dijo con voz quebrada. Lo miré, no sentí ira ni odio, solo una profunda, profunda tristeza. Tristeza por el hijo que había perdido. «Isabela se ha ido», dijo, apartando la mirada de la mía.
Me ha abandonado. Lo planeó todo, mamá. Lo juro. Me engañó. Lo interrumpí. Con voz tranquila pero firme, le dije, no, Ricardo, nadie te engañó. Tú tomaste tus propias decisiones, elegiste la codicia, la ingratitud, hacerte rico por el camino fácil, elegiste traicionar el legado de tu padre, elegiste dejar de lado a tu propia madre. No puedes recuperar tu honor culpando a otra persona. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se derrumbó en el suelo, ahogado por los sollozos. Lo siento, mamá, gimió. Por favor, perdóname. Lo siento mucho. Lo he perdido todo. Me acerqué a él, pero no lo abracé. Solo me quedé de pie frente a él. Tu arrepentimiento es una carga que debes llevar tú, Ricardo, no yo, le dije, sin una pizca de vacilación en mi voz. En cuanto a ti, perdono al niño pequeño que lloró en mis brazos cuando se lastimó las rodillas en ese parque. Era mi hijo. Pero tú no eres ese niño. No puedo recorrer el mismo camino contigo. Debes encontrar tu propio camino. Debes reconstruir tu propio honor, desde cero, con tus propias manos. Puede que te lleve años o puede que nunca lo consigas. Pero ahora esta es tu batalla. Esperé a que se levantara. Me miró a la cara por última vez, con impotencia. Buscaba esperanza en esos ojos. No le di esa esperanza, porque esa esperanza era algo que tenía que encontrar dentro de sí mismo. Adiós, Ricardo, le dije. Se dio la vuelta y se alejó lentamente. Cuando abandonó mi calle, mi vida, supe que una era había terminado por completo. Un mes después, la mariposa dorada renació. El carpintero había hecho maravillas. Había unido las piezas rotas del letrero, vertiendo resina dorada entre ellas. El letrero era ahora aún más bonito que antes. Esas vetas doradas simbolizaban que, al igual que mi vida, se había fortalecido desde donde se había roto. El día de la reapertura no organicé una fiesta. Simplemente abrí la puerta y dejé que el aroma del pan dulce recién salido del horno se esparciera por la calle, y la gente acudió. Todo el vecindario, antiguos clientes, caras nuevas que me conocían por los periódicos, que respetaban mi historia. Ese día, la panadería estuvo más llena que nunca. La gente no solo vino a comprar, sino a apoyarme, a estar a mi lado. Ese día me di cuenta de que, en lugar de perder a un miembro de mi familia, había ganado una gran familia llena de amor. Pero mi historia no terminó ahí. No fue tanto un final como un nuevo comienzo. El dolor que había experimentado me había transformado en una persona más sabia, más fuerte y más compasiva. Sabía cuántas personas mayores, como yo, habían sido abandonadas por sus hijos sin que nadie escuchara sus voces. Yo había oído sus gritos silenciosos. Junto con Héctor, creamos una fundación en nombre de Mateo, la Fundación Mariposa Dorada. El objetivo de la fundación era sencillo: proporcionar asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico a las personas mayores que habían sufrido abusos económicos o abandono dentro de sus familias. Una parte de los ingresos de la panadería y los ahorros que había recuperado se convirtieron en el capital inicial de la fundación. Mis días ya no se limitaban a amasar pan. La pequeña oficina detrás de la panadería se había convertido en un centro de esperanza. Allí servía café a personas mayores que llegaban con miedo y vergüenza, y me convertí no solo en su abogada, sino también en su amiga y confidente. Les decía, no están solos, pueden luchar, son fuertes. Les ayudé a reparar sus alas rotas. Una tarde, después de cerrar la tienda, me senté sola detrás del mostrador. El calor del horno, el aroma de vainilla que llenaba el aire y las mariposas de madera en la pared. Todo estaba en su lugar, pero yo ya no era la misma mujer. Era una mujer que había sobrevivido a esa tormenta, que incluso se había convertido en esa tormenta. Mis ojos se posaron en la foto de Mateo, joven y sonriente, colgada en la pared. Lo logramos, mi amor, susurré. No solo recuperamos nuestro legado, lo hicimos crecer, lo convertimos en un faro de esperanza. En ese momento comprendí lo que significaba la verdadera libertad. La libertad no tenía que ver con la venganza. La libertad tenía que ver con perdonar, pero sin olvidar. La libertad tenía que ver con convertir el dolor en un propósito. La libertad era escribir el final de tu propia historia con honor,
amor y sabiduría. Y mi historia tenía un final feliz, porque la felicidad no era que la tormenta se detuviera, sino el poder de hacer que tu propio jardín volviera a florecer después de la tormenta. Y mi jardín ahora florecía más hermoso que nunca.